Hay un gran número de cristianos, entre comillas, que dijeron serlo, pero que hoy están abandonando las iglesias, debido a que buscaron un Cristo útil para ellos, que se acomodara a sus caprichos y a sus deseos humanos, un Cristo que respondiera de inmediato a sus requerimientos, uno que los satisfaga para tener un mejor estilo de vida. Pero como ello no ocurrió, lo abandonaron y dejaron la iglesia. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, quiero en esta mañana traerles la palabra de Dios que sirva para bendición de cada uno de nosotros. Estábamos cantando No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el título de meditación de esta mañana es No mires atrás. Y vamos a ir a la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiero repetirlo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como decía, el título de esta meditación en esta mañana es No mires atrás. Continúa la carrera que tienes por delante y no mires atrás. Quiero empezar en esta mañana hablando acerca de un tema que está sucediendo en el día de hoy en la iglesia del Señor, y no hablo de la iglesia local, la iglesia nuestra solamente. Estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia en el mundo entero. Hace unos días leí un artículo sobre un famoso cantante de rock cristiano. Él se llama Kevin Max. Los cristianos antiguos, o sea, que ya tienen bastante tiempo, reconocen este nombre porque él, junto con dos cristianos más, formaron una famosa banda estadounidense llamada los DC Talk. Fueron internacionalmente tan conocidos por su icónica canción Jesus Freak, que más o menos al castellano puede decirse fanático de Jesús. Con lo que ellos ganaron un Grammy, incluso. Esta canción me acompañó en mis primeros años como cristiano. Me encantaba esa canción, siempre la ponía. Ahora, el miembro de los DC Talk, llamado Troy Mac, otro de ellos, fue el escritor de esta canción. Y él escribió esta canción como una declaración audaz de su amor por Jesucristo, incluso en medio de persecuciones. Sin embargo, ahora Kevin Max se ha declarado un ex evangélico. En una de sus canciones, porque él tiene otras canciones, la letra dice: está bien ser separado de todo lo que te enseñaron. Pongan atención, por favor, a lo que les estoy contando en esta mañana. Ahora,
Hay una organización estadounidense llamada Gallup. Es una organización de análisis y consultoría. Y comenzó a rastrear datos de que ahora menos del 50% de estadounidenses pertenece a una iglesia u organización religiosa. Menos del 50%. Breakpoint, ¿no?, un informativo, informó que algunas de las personas que abandonan la iglesia se están uniendo a un grupo demográfico en crecimiento conocido como los nones o los ningunos. Son los que no están en una religión, son los que no van a una iglesia, son los que no se identifican con alguna religión. Los no religiosos consisten en personas que rechazan toda afiliación religiosa, y algunas de estas personas también son conocidas como ex evangélicos. Fíjense lo que está pasando allí en los Estados Unidos y está pasando también alrededor del mundo. ¿Por qué leí este artículo? Porque hay un gran número de cristianos, entre comillas, que dijeron serlo, pero que hoy están abandonando las iglesias, debido a que buscaron un Cristo útil para ellos, que se acomodara a sus caprichos y a sus deseos humanos. Un Cristo que respondiera de inmediato a sus requerimientos. Uno que los satisfaga para tener un mejor estilo de vida. Pero como ello no ocurrió, lo abandonaron y dejaron la iglesia. Y luego de haber aprendido tantas verdades en la iglesia, estos cristianos ahora, entre comillas, quieren vaciarse de esos principios y tomar otros que les hablen del éxito, de la prosperidad. Y a esto se le llama deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? El movimiento que se llama deconstrucción, es decir, se llama así porque se trata de deconstruir la fe y dejar la iglesia. Muchos de los que están deconstruyendo han hablado de sus experiencias al ser lastimados por otras personas dentro de la iglesia. Otros han citado su rechazo a la enseñanza bíblica sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque se están identificando más con el grupo denominado LGTB. Y esto como la razón por la cual ellos se están disociando y deconstruyendo de la fe de la iglesia. Hoy en día, un gran número de estadounidenses se está alejando de la iglesia y, a veces, de la fe cristiana. Alrededor de 40 millones de adultos que solían asistir a la iglesia ya no lo hacen. Por primera vez en 80 años, el número de adultos que no asisten a la iglesia supera a los que sí lo hacen. O sea, en pocas palabras, antes, en cuanto a los adultos, en los Estados Unidos, era mayoría las que asistían a la iglesia y minoría las que no le hacían. Ahora es lo contrario. Ahora es mayoría los que no asisten a la iglesia y es una minoría los que sí asisten a la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? Sigamos. De manera similar, alrededor del 30% de los estadounidenses ya no se identifican con una religión establecida y a esto se les llaman, como dije al principio, los ningunos o los nones. Dado este movimiento, tal vez no sea sorprendente que varios cristianos hayan declarado públicamente que se están deconstruyendo de su fe.
La palabra deconstrucción significa un rechazo general de la fe cristiana. Y a esto le sigue a menudo, aunque no siempre, una aceptación del ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo. Y a esto Kevin Max lo llama la deconstrucción y la reconstrucción, es decir, se desliga del cristianismo y reconstruye una nueva filosofía de vida. En los últimos años, varios cristianos de alto perfil, súper conocidos, han renunciado públicamente a su fe. Entre ellos, John Steingard, ex cantante de la banda cristiana Hawk Nelson; Joshua Harris, autor del influyente libro I Kissed Daddy Goodbye; Marty Sampson, súper archiconocido, ex Hillsong, líder de esa banda de adoración, y un famoso hijo de un pastor archiconocido, Abraham Piper, hijo del pastor y autor John Piper. Como cristianos, ¿cómo vemos esto que está pasando? Como cristianos, naturalmente nos entristecemos por estos anuncios, y para algunos sacuden su fe. Muchos de estos desconversos alguna vez tuvieron ministerios prósperos, de los cuales es posible que usted y yo nos hayamos beneficiado. Hemos sido edificados con algunos de sus libros, con algunas de sus canciones. Hemos sido bendecidos por eso. Y verlos alejarse del cristianismo da un duro golpe a nuestros corazones, porque estamos confiados en gente que era como un ejemplo para los demás cristianos, ¿no? Ahora, pregunta: ¿por qué se apartan muchos de la fe en Cristo? ¿Por qué? Primera cosa, algunos se apartan porque están desilusionados. Este cantante de Hillsong, Marty Sampson, dijo hace poco, escuche esto: realmente estoy perdiendo la fe. Es hora de hablar de verdad. Realmente estoy perdiendo mi fe, y eso no me molesta. Estoy tan feliz ahora, tan en paz con el mundo. Es una locura. Este es un momento de ser sincero, así que aquí voy. ¿Cuántos predicadores caen? Muchos. Nadie habla de eso. ¿Cuántos milagros suceden? No muchos. Nadie habla de eso. ¿Por qué la Biblia está llena de contradicciones? Dice él. Nadie habla de eso. ¿Cómo puede Dios ser amor y enviar a 4,000 millones de personas a un lugar, se refiere al infierno, ¿no? ¿Todo porque no lo creen? Nadie habla de eso. Los cristianos pueden ser las personas más críticas del planeta, y también pueden ser algunas de las personas más bellas y amorosas. Eso es lo que dice Marty Sampson. Si ustedes ven sus primeros conciertos, él está allí tocando su guitarra, cantando con los ojos cerrados, levantando su mirada al cielo y cantando esas alabanzas y adoración para el Señor. Pero en esta ocasión él está hablando así, de esta manera, así como se les he leído. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Por qué su desilusión? Ahora, perdón, puedes pasar. Algunos discípulos, ante las enseñanzas claras que tuvo, claras y contundentes
del Señor, porque el Señor no se andaba con rodeos, el Señor no daba palmaditas en la espalda, el Señor no decía cosas bonitas para que nadie se ofenda y no se vayan. El Señor era contundente, claro y determinante cuando Él hablaba y enseñaba el Evangelio. Así era de claro el Señor. Por tanto, cuando tú ves en la palabra enseñando nuestro Señor la palabra de Dios, a los sacerdotes, fariseos, escribas y a los doctores de la ley les ardía, porque los confrontaba con su pecado. Ustedes invalidan la ley de Moisés, les dijo el Señor a ellos. Sepulcros blanqueados, hipócritas. Él era claro cuando Él hablaba la palabra. Y el Señor, ¿no? Algunos de los discípulos, cuando escuchaban las palabras del Señor, decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento, muchos discípulos dejaron al Señor. Esto es escrito en Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, si lo quieren leer después. Hoy en día hay super predicadores que exponen un evangelio meloso, empalagoso, pelangocho, que solo habla del éxito, de la prosperidad, de que eres grande, de que tienes que ganar títulos, de que hay abundancia para ti, y obvian lo que no les conviene, lo que es duro y contundente, así como lo mencionaron estos discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El griego, cuando yo fui a investigar acerca de la palabra, cuando dice dura es esta palabra, el griego para duro es la palabra escleros. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Qué significa esto? Dificultoso, exigente. Y allí viene la palabra arterioesclerosis. ¿Por qué? Porque las arterias se endurecen. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra muchas veces viene a ser, ¿qué cosa? Exigente. La palabra exige de nosotros fidelidad. La palabra de Dios exige eso de nosotros. Por tanto, le debemos obediencia a la palabra del Señor. Después el Señor dijo a los discípulos que se quedaron: ¿ustedes también quieren irse? Y la respuesta de Pedro, contundente, fue determinante, concluyente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, ¿se están desilusionando en esta mañana de escuchar esta prédica? Ante el requerimiento de Dios a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac, el patriarca no se desilusionó, sino que obedeció y lo hizo así. Detuvo Dios el sacrificio porque vio la fidelidad de Abraham, y Dios lo honró con promesas y bendiciones. Porque es necesario primero obedecer a Dios. ¿Te desilusiona que tu oración todavía no haya sido contestada? ¿Te desilusiona que estés orando por mucho tiempo por algo y todavía no obtengas eso?
Te desilusiona que cuando tienes una necesidad y le oras al Señor, no viene de inmediato esa respuesta. ¿Te desilusiona eso? ¿Quieres irte de la iglesia del Señor por esta razón? Porque muchos han hecho eso, porque hay algunos predicadores que les han dicho que Dios te puede dar esto, que Dios te puede dar aquello, que Dios, que prepárate, que hay un plan maravilloso, que vas a prosperar, que vas a ser grande. Para no desilusionarse de la fe en el Señor, debes estar fuerte. Porque el fundamento de tu permanencia en Cristo Jesús es tu fe en Él, es tu confianza en el Señor. Él es la roca, Él es el Cristo. Si lo miras a Él, no tienes por qué mirar atrás. Amén. ¿Por qué algunos se alejan de Cristo? Primero, porque se desilusionan, porque no obtienen lo que les prometieron. Y algunos se alejan porque están distraídos. Muchos se apartaron de Jesús porque se distrajeron. Y hoy también se apartan del Señor porque se distraen. El enfoque de su vista no está en Cristo, sino está en la existencia de las riquezas y los placeres que le da la vida. Ahí ponen su enfoque. Y si Cristo les sirve, pues se quedan con Él. Y si no, pues se apartan porque están más enfocados en los placeres y en las riquezas de este mundo, lo cual trae frutos efímeros, triviales y pasajeros, amados hermanos. Quiero contarles esto. A esta nuestra iglesia llegó hace muchos años atrás una pareja de abogados con su pequeña hija. Empezaron bien, aceptaron a Cristo en su corazón y caminaron bien, asistían a la iglesia regularmente, eso sí, ¿para qué negarlo? Hicieron su discipulado hasta el último libro y anduvieron bien hasta que un día asistieron a una iglesia que no era la nuestra. Asistieron a esa iglesia, que era una iglesia más grande, en donde escucharon hablar acerca de prosperidad económica, títulos, grandeza, ¿no? Que busquen doctorados, que busquen diplomados y que avancen y sean gente de excelencia, gente de éxito, etcétera, etcétera. Y al escuchar eso, ellos abandonaron nuestra iglesia para irse a congregar a esa iglesia. Lo siguiente que me enteré años después es que esta pareja se separó, se divorciaron, abandonaron la auténtica fe cristiana. La mujer se quedó con su hija y él viajó a residir a otra ciudad y nunca más volvimos a saber de ellos. Se distrajeron, enfocaron su fe en las cosas de este mundo. Dejaron de mirar a Cristo, dejaron de mirar al Señor. Ellos prefirieron eso. Las distracciones espirituales te hacen que mires a otro lado. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde dice que pongas tus ojos? En Jesús. Pon tus ojos en Jesús. ¿Recuerdan que Gerson la semana pasada estaba hablando acerca de Pedro cuando estaba empezando a caminar fuera del agua, fuera de la barca, encima del mar? Caminaba, le dijo al Señor: Señor, yo también quiero caminar. Y él empezó a caminar, hasta que
como dice la Escritura, empezó a ver la tormenta, empezó a ver cómo soplaba el viento, empezó a escuchar los truenos, empezó a ver los rayos. Él se distrajo, no mantuvo su mirada en Cristo, se distrajo. Y cuando uno se distrae del Señor, empieza a hundirse. No te hundas, permanece con tu fe, con tu mirada espiritual en Cristo Jesús. Míralo a Él, no mires a otras cosas. No mires, porque te vas a hundir y vas a empezar a sentir que el agua está corriendo ya por tus tobillos y luego por tus piernas, y va a llegar a tus rodillas, y va a llegar a tus muslos. Uno de estos días va a llegar hasta el cuello, y ya no vas a saber con qué respirar, porque has mirado otras cosas, no has mirado a Cristo. Mira a Cristo, y cuando lo mires a Él, dile: ayúdame, Señor, porque eso fue lo que le dijo Pedro: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano para volver a sacarlo de allí. ¿Por qué te vas a distraer con las cosas de este mundo, tan efímeras, tan pasajeras? No juegues a ser un cristianito casual. No podrás llegar al cielo así. En el día del arrebatamiento de la iglesia no podrás argumentar de por qué no llegaste al reino de Dios por jugar a ser cristiano. Y cuando me conviene estoy en Cristo, y cuando no me conviene no estoy. Por tanto, algunos necesitan hacer un autoexamen. Según de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice lo siguiente: examínense ustedes mismos. ¿Qué dice? Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Es una concesión que le está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: sabemos que el Espíritu Santo está ahí, sabemos que el Padre está ahí, sabemos que Jesús está ahí. Ahora, tú mismo, examínate si estás en la fe. Tú mismo, pruébate si estás en Cristo o no. Eso lo dice el apóstol Pablo. No, cuando te enteras de alguien que está dejando la iglesia del Señor, necesitas entrar a ver tu vida interior, porque puedes llegar a contagiarte. Puedes llegar a escuchar lo que dicen esos ex evangélicos, esos ex cristianos, y comenzar a pensar y a creer que de repente ellos tienen razón cuando dicen esas cosas, y abandonas. ¿Por qué no disfrutar de esta vida? ¿Por qué no hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Sin que nadie le tenga que sin tener a nadie a quien dar cuentas, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, algunos necesitan hacer un examen para eliminar la posibilidad de salirse del camino del Señor. Debo estar seguro de mi profesión de fe. Por tanto, aquí cabe la siguiente pregunta: ¿en verdad soy un cristiano? A ver, pregúntate eso en tu interior. ¿En verdad soy un cristiano? Las mujeres, ¿en verdad soy una cristiana? No eres cristiano porque te lo dijeron tus padres o porque te lo enseñaron. Hijito, eres un cristiano. Hijita, eres una cristiana. No eres cristiano porque cuando pasas por un templo católico te persignas. No eres cristiano por eso.
No eres cristiano porque cantas alabanzas a Dios. No eres cristiano porque eres una buena persona. No eres cristiano porque asistes o no a la iglesia o has servido al Señor haciendo obras destacadas. No eres cristiano por eso. Porque recuerda lo que dijo el Señor. Mira lo que dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios, qué fuerte es esta palabra, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor Jesús aquí no está diciendo que las buenas obras no importan. Estaba advirtiendo que las buenas obras no sirven para entrar al cielo. Otra vez lo tengo que decir bien claro, y ante la presencia de mi Dios y Padre, y ante el Señor Jesús como testigo, y también al Espíritu Santo de Dios, hoy digo lo que dice la palabra del Señor, queridos hermanos, ¿no? Y la palabra de Dios dice que las buenas obras nos sirven para entrar en el reino de los cielos. El Señor es testigo de que lo prediqué en este día, para conocimiento de todos los que están escuchando en esta mañana y de repente más adelante viendo este video. Hacemos buenas obras porque somos salvos y hemos sido regenerados y estamos en proceso de cambios. No hacemos buenas obras para ser salvos. Una vez salvos, comienza la regeneración, la santificación en nosotros y comenzamos a hacer buenas obras para Dios, mejores obras que la vida anterior que seguramente hicimos. No hacemos buenas obras ahora para ganarnos el cielo. Que quede eso completamente claro, mis queridos hermanos. Si tienes alguna duda, si eres salvo o no en esta mañana, si has nacido de nuevo o no en esta mañana, entonces lo que tienes que hacer es pedirle al Señor que perdone todos tus pecados. Arrepiéntete de tu vida pasada, arrepiéntete, porque todos somos pecadores. La diferencia con este siervo de Dios es que yo ya he sido perdonado de todos mis pecados. Si tú no has sido perdonado de todos tus pecados, entonces no estás en Cristo. Estás en la condición de inconverso, impío. Pero si tú le has pedido al Señor que perdone todos tus pecados y le has hecho a Él Señor y Salvador de tu vida y le sigues después de eso y tomas la decisión de seguir a Cristo conforme la palabra del Señor, entonces eres un hermano en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Está claro esto, amados hermanos? Y una vez que le pides al Señor que perdone todos tus pecados, le dices a Él que te limpie con su preciosa sangre, porque para eso murió el Señor en la cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y enseguida le pides al Señor: Señor, escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y allí tu nombre será escrito. Si hiciste eso, eres uno de nosotros.
y el que está con nosotros no se sale de nosotros. ¿Por qué? Porque es un auténtico cristiano que va a permanecer con nosotros. Toda esta oración que le hagas al Señor sinceramente, el Señor la tomará. Y después obedece su palabra. Ven a la casa del Señor, aquí te espero. Te vamos a enseñar la palabra de Dios. Entonces, necesitamos hacernos un autoexamen para ver si estamos en la fe o no. ¿Qué otra cosa? Algunos necesitan fortalecerse en el Señor. Porque si bien hemos visto, amados hermanos, como les he narrado al principio, esta gente que estuvo en los caminos de Dios y ahora están apostatando de la fe, están dejando de creer, están deconstruyendo su vida espiritual para construir una filosofía que les convenga a ellos. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Fortalecernos en el Señor. ¿Hay alguien que nos puede contar sus experiencias a este respecto? Y ese es David. David, el rey David, quien mientras huía de Saúl por lugares desiertos, él se angustiaba, recibía malas noticias. Hasta en una ocasión sus hombres querían levantarse contra él, apedrearlo, matarlo. ¿Te imaginas todo eso? Era una situación desesperada. Y justo en esos momentos de angustia, dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Escuchen esto. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué le sirvió a David para soportar tal carga de amenaza de muerte que encima llevaba, amados hermanos? Fortaleza, la fortaleza en el Señor. Muchas veces escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. El diablo habla dudas, el diablo habla miedo, negativismo, desprecio, preocupaciones, confusiones y todas esas cosas. El diablo habla y nosotros estamos con el oído metido ahí. ¿Qué necesitamos? Fortalecernos en el Señor. David escuchó las amenazas de sus propios hombres que lo querían matar, pero él dejó de escuchar eso para escuchar a Dios y fortalecerse en Él. Eso es lo que debes hacer tú. Deje de escuchar las malas noticias. Deje de escuchar a los que te hablan mal, a los que te desprecian. Deja de escuchar eso. Escucha a Dios. Escucha lo que Dios dice de ti, querido hermano, hermana. Gloria a Dios. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su palabra. Después, David en el Salmo 42, en el versículo 11, dijo esto: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No pretendas buscar fortaleza en otra persona. No pretendas buscar fortaleza en los dichos de otro hombre. Las situaciones extremas a las que muchas veces te enfrentas requieren de una fuerza superior y sobrenatural, y esa sola la encuentras en aquel que te ama. Él es tu protector, Él es tu pastor,
Él es tu Señor, Él es tu Rey, Él es tu Dios, Él es tu Señor Jesucristo. Fortalécete en Él. Termino ahora. No mires atrás. Lo que dejaste ya no vale la pena. Mira a Jesús. Lo que tienes en Él vale más, muchísimo más de lo que perdiste. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen lo mismo? Ciertamente estimo todas las cosas como una pérdida. Lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Eres de nosotros o estás de paso? Te lo pregunto, porque si dejas la iglesia del Señor, no eras de nosotros. Por tanto, no te desilusiones cuando hay angustias. No te distraigas con las voces del mundo. Asegúrate de estar en Cristo y fortalécete cuando vengan las pruebas y no te salgas de los caminos del Señor. Vamos a orar. Te pido que permanezcas con tus ojos cerrados en esta mañana. Querido Dios, he predicado tu palabra, Señor, según la pusiste en mi corazón. He tratado de decirle, Señor, a tu pueblo lo importante que es, Señor, fortalecerse en ti. No desilusionarnos, Dios, cuando no recibimos una respuesta rápida. Ni tampoco, Señor, cuando deseamos muchas cosas y riquezas de este mundo y placeres, Señor, que el mundo da. Señor, nosotros queremos permanecer en ti siempre. Señor, nos estamos identificando claramente con tu iglesia porque somos de tu iglesia. Señor, tenemos un sello en nuestro interior. Es el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, Señor. El Espíritu de Dios vive en nosotros, porque la palabra dice que si tenemos el Espíritu de Dios, somos de Cristo. Y te damos gracias, Dios amado. Señor, no vamos a volver atrás. No vamos a mirar atrás, Señor, porque el que mira atrás, como la mujer de Lot, que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Oh Dios, perdió la mujer por mirar atrás, por mirar lo que el mundo le ofrecía, por mirar lo que las cosas de esta vida, efímeras y pasajeras, da placer, Señor. Señor, queremos permanecer en ti, y aunque pasemos por pruebas,
por luchas, por batallas. Señor, las pasaremos, porque nunca las pasaremos solos. Tú peleas nuestras batallas, Señor. Tú has vencido ya al mundo, y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, Señor. Gracias, oh Dios, por enseñarnos en esta mañana la palabra, por bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por ayudarnos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.